Buenas tardes a todos y a todas en este día muy frío en la provincia, pero bueno, también nos cuenta Araceli que hace mucho frío allá en Buenos Aires. Y hoy estamos haciendo este conservatorio recordando a nuestro gran líder, Perón. Y yo estaba sacando la cuenta, ¿no? 51 años hace que falleció Perón. Y decía, bueno, cuán presente, eh, seguramente que los peronistas que estuvimos, que ya teníamos 20 años en ese entonces, eh, ese día seguramente lo recordamos. Y la verdad que fue un día de mucho dolor, de mucha tristeza, porque había costado mucho el retorno de Perón a la patria. Y también nosotros como jóvenes teníamos una gran esperanza en ese gobierno. Y la verdad que lo que sentimos fue una gran desolación y un gran sentimiento como que, bueno, nos habíamos quedado solos, no teníamos al conductor. Después con el tiempo entendimos que no estábamos solos, que nos había dejado su doctrina, nos había dejado su legado y por eso la aposta para seguir luchando. Y en algún momento quizás lo comparaba cuando murió Néstor, ¿no? Eh, Cuando murió Néstor, creo que el sentimiento de dolor fue distinto porque sabíamos profundamente todos que la teníamos a Cristina. Y la plegaria que se dio en ese momento fue gracias Néstor, fuerza Cristina. Si recordamos esos días también, vemos cómo desde la prensa se decía, y no, ella no va a poder gobernar, o sea, que en realidad el que iba a gobernar era Néstor a través del gobierno de Cristina, y ese desprestigio siempre hacia nuestro sector del peronismo, pero también ella como mujer, creo que son cosas que, bueno, que se me cruzan en el pensamiento en este día y de alguna manera quería eh, compartirlo con ustedes, porque me parece que hablar de todas las cosas que hizo Perón seguramente en su gobierno, nosotros las tenemos muy presentes. Y bueno, charlando con nuestro grupo de trabajo de Casa Patria, a quienes agradezco a las compañeras y compañeros que están todo el tiempo colaborando y poniendo el cuerpo, se nos ocurrió que uno de los temas para poder reflexionar hoy con todos ustedes era ver las inferencias y semejanzas entre la proscripción de Perón y la proscripción de Cristina. Y bueno, inmediatamente surgió el nombre de Araceli, eh, una compañera, amiga de Casa Patria, Neuquén, con una visión siempre eh, muy esclarecedora. Ella actualmente es concejala en Moreno, es directora provincial de Patrimonio Cultural del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Ha sido también anteriormente concejala en Moreno en el periodo anterior, presidenta del Consejo Deliberante. Es periodista, escritora, guionista, historiadora. Tiene un montón de libros hechos que realmente nos deleitamos cuando los leemos. Entre ellos, bueno, el peronismo será feminista o no será nada. Y su último libro, que es el de Perón, que bueno, hay un grupo de compañeras y también compañeros que se reúnen los jueves a la mañana para leer el libro de Araceli y poder disfrutarlo y discutirlo. Así que realmente, Araceli, creo que este, tenés una forma de escribir y de decir las cosas
que llega mucho y tenemos en vos una gran difusora de todo lo que es el pensamiento nacional y popular. Así que bueno, bienvenida, bienvenida a nuestra casa virtual de Neuquén y bueno, y queremos escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nancy. Gracias por la invitación. Estoy aquí, mi resfrío y yo, porque hace mucho frío acá. Eh, ya sé que allá también hace, pero ustedes están acostumbrados. Y nosotros aquí no. Yo estoy a punto de ponerme a llorar si no sube la temperatura. O mudarme a Misiones o a Formosa. A Formosa podría ser ahora que ganó Gildo. Este. Ahora que ganó Gildo, hace 30 años que viene ganando Gildo. Entonces, hoy escuchaba en la radio los comentarios y la desesperación que tienen porque Gildo sigue ganando. Y entonces hasta llegaron a hablar, estaban hablando de intervenirle en la provincia, bueno, no sé, un delirio, un disparate. Este, y además que vi que votó el 70% del electorado y Gildo sacó el 68%, quiere decir que lo votaron todos a él. Bueno, entonces ahora inventaban que era porque sacaban a la gente a la fuerza de las casas, la metían en micros y los llevaban a votar. ¿Cómo puede ser semejante delirio, no? Pero bueno. Y digo esto porque en verdad la similitud absoluta que tiene la proscripción de Perón y la proscripción de Cristina, entre muchas otras razones que se podrían esgrimir, pero la más clara es que no le podían ganar y que el pueblo los amaba. Y contra eso no había forma. Digamos, yo, Perón, cuando lo derroca en 1955, había habido, bueno, él había ganado la reelección, digamos, con el 63,51%, frente a Balbín, que sacó el 32,33%. Es decir, casi lo había duplicado. Eh, Fui a mirar a Cristina. Y en el 2007 Cristina había ganado por el 45,28 frente a Carrió con el 23,04, es decir, la había duplicado. Y después cuando la reeligen a Cristina, gana por el 54,11% frente a Hermes Wiener, que había sacado el 16,81, digamos. La diferencia era abismal. Bueno, con Perón pasaba lo mismo. Encima, después de su reelección en el 52, había habido elecciones legislativas en 1954, eh, que tenían que renovar 79, perdón por los perros, pero son de mi vecino, no los puedo callar. Ahí lo hizo callar él. Bueno, renovaban 79 de 155 bancas de diputados. 9 de 14 delegados de la Cámara de Diputados, porque entonces había territorios nacionales que tenían delegados, no eran provincia todavía. Y tenían que renovar 18 senadores de 34. Bueno, cuestión que se hacen las elecciones y el peronismo saca 64,28% frente a 32,31% de la Unión Cívica Radical. Otra vez le duplica la cantidad de votos, ¿no? Y quedan en la Cámara digamos, el peronismo obtiene en esa elección 18 senadores y 74 diputados, es decir, que quedan ningún senador de la Unión Cívica Radical, no obtuvo ninguno, y obtuvo apenas la Unión Cívica Radical 5 diputados. Es decir, que quedó la Cámara de Diputados con
161 peronistas y 12 radicales, es decir, era realmente abismal la diferencia. No había manera de con qué darle, digamos. Eh, y además, bueno, ya para entonces, en el 52, eh, Perón hizo el segundo plan quinquenal porque tuvo que empezar a ajustar cuestiones, porque bueno, la Argentina tuvo dos sequías, la habían dejado, Estados Unidos la había dejado al margen del plan Marshall y entonces no, lo que se suponía que iba a poder exportar la Argentina, bueno, no podía, pero bueno, lo cierto es que había habido eh, inflación, pero que se estaba menguando ya para cuando lo derrocaron a Perón, se había corregido. eh, y además, bueno, había habido toda una campaña que había iniciado Perón con plena participación del pueblo, que era, bueno, ajustar el tema del ahorro y del consumo. Es decir, veníamos de un primer gobierno donde se da vuelta a la Argentina realmente como una media, donde los grandes sectores populares empiezan a consumir, a tener bueno, salarios estables, vivienda, bueno, todo lo que ya sabemos que hizo el gobierno de Perón. Y bueno, ahora en esta segunda etapa había que un poco ajustar eso para poder manejar la economía. Y además, en el segundo plan quinquenal, el objetivo era dos etapas: consolidar lo que se había logrado en la industria y avanzar hacia la industria pesada con la línea de hierro, acero y demás. Y aquí una de las razones por las cuales se desesperaban. Si no solamente no le podían ganar, sino que además Perón avanzaba hacia un modelo de país absolutamente antagónico a lo que se había dado hasta entonces, y además lo consolidaba. Eh, Esto de digo, también el paralelo con Cristina es que tanto Perón como Cristina fueron proscriptos, aunque parezca una redundancia, fueron proscriptos por peronistas, es decir, por haber levantado en su gobierno las tres banderas: el de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía política. Y la impotencia de sus adversarios, que ya a esa altura eran enemigos, eh, de poder quitarlo del gobierno. Y apelaron a todo. En el caso y digo esto porque es notable, digo, Cristina, cuando se fue de su gobierno con esa Plaza de Mayo maravillosa, repleta, reconocida por el pueblo de una manera inédita, ¿no? Eh, Estuvo 2 años en el llano sin ningún tipo de cargo y nadie se Mm, metió con ella. ¿Cuándo se meten con ella? El gobierno de Macri. Cuando la empiezan a ver como amenaza electoral, porque saben que no le pueden ganar. Y lo vuelve a demostrar efectivamente en el 19 cuando decide la candidatura de Alberto y ella acompañarlo como vicepresidenta, que obviamente los votos los aportaba ella. Eh, entonces a mí me parece que el denominador común es: no le pueden ganar y la impotencia que esto le genera. En los tiempos de Perón habían intentado un golpe en el primer gobierno, pero lo más demencial que intentaron fue el bombardeo a la Plaza de Mayo para mm, matarlo a Perón, lo cual no era cierto porque sí, querían matarlo, pero digamos que cayeron bombas en la residencia presidencial en Palermo, cayeron bombas en el hospital Ramos Mejía, en Mataderos, digamos, fue un intento de no solamente de querer matar a Perón y derrocarlo, sino además de aleccionar al pueblo. No jodan porque lo matamos. Y lo mataron. Bombardearon un jueves a la 1:20 del mediodía
día laboral en Plaza de Mayo, digamos. La gente es el horario que salía a almorzar. Bueno, ya sabemos, famoso micro de niños de Santiago del Estero, todas esas imágenes espantosas de los cadáveres, puestos unos al lado de los otros en las veredas. Bueno, llegaron a eso, digamos. Eh, y que Perón fue muy bueno porque en verdad por el Código Militar debió haberlo fusilado y no lo fusiló. Sí, los enjuició, los encarceló, dio de baja a los marinos, a los aeronáuticos marinos y a los aeronáuticos aeronáuticos que fueron a parar a la penitenciaría, que por supuesto después del golpe fueron todos indultados y liberados. Eh, de manera que nada, digo, ese es el denominador común, ¿no? Bueno, cuestión que Perón, después del bombardeo, queda lógicamente muy impresionado, digamos. Estos tipos son capaces de todo. Eh, Cuando se produce 3 meses después el golpe, que empieza el 16 de septiembre, que estaba encabezado por Lonardi, y que Lonardi estaba en Córdoba, y que las fuerzas leales al gobierno nacional lo estaban cercando al punto que podían desarticular el golpe. Lonardi le pide auxilio a Rojas y Rojas manda a bombardear los pozos petroleros de Mar del Plata. Realmente eran capaces de todo. Y era lo primero que hacían y después iban a seguir a La Plata, Ensenada, Dock Sur. Y es ahí cuando Perón decide irse. Él después va a explicar y va a decir, yo no podía quedar para defenderme a costa de que destruyeran todo. Y la verdad es que estaban dispuestos a destruir todo. Justo Oscar Parrilli me pidió una investigación sobre el tema de los bombardeos estos al puerto de Mar del Plata, el 16 de septiembre, y este aquí que el capitán de fragata artillero del, del barco que bombardea esos pozos, tenía el nombre 9 de julio, era el papá del actual jefe de gabinete, Ah, eh, que voló todos los pozos. Bueno, Perón se va. Dice, no, yo no, 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 no. A ver, le cuestionaron durante mucho tiempo esto. ¿Por qué no armó el pueblo? ¿Por qué? Y Perón decía, sí, está bien, yo podía armar el pueblo. Se armaba una guerra civil. 1 millón de muertos, pensaba él, teniendo en la cabeza la guerra civil española, ¿no? Y después, ¿cómo se gobierna un país así destruido? Y entonces, bueno, se va. Se va a Asunción. Eh, Se va el 20 de septiembre, por ahí se va a la Cañonera y después va a Asunción. 8 de octubre es su cumpleaños y lo encuentra en Asunción. Y entonces le dice, te estaba alojado en la casa de un empresario argentino de apellido Gayol. Y le dice que van a venir a saludarlo algunos. Y Perón cuenta después que él pensaba que, bueno, iban a venir algunas personas. No paraban de venir, miles y miles, yendo a la casa de este empresario a saludarlo y a cantarle y a llevarle comida y no sé cuánto, ¿no? Eh, Obviamente después de eso hace unas declaraciones a la United Press, que en verdad las declaraciones lo único que dice es que él no había renunciado, que en verdad le habían sacado, pero que él no había renunciado. Bueno, eh, después de estas declaraciones y después de esta manifestación de tantas personas que calculan que lo fueron a saludar 3.000 personas.
Em, Obviamente el gobierno argentino presiona para que lo alejen a Perón de los lugares, de un lugar tan accesible, ¿no? Como ahora están pidiendo que la alejen a Cristina, no sé a dónde la quieren mandar, a la Antártida la quieren mandar. Y capaz que va a la Antártida y la gente va a ir igual, ¿viste? Pero bueno. Y entonces lo mandan a un pueblo que se llama Villarrica, a 150 kilómetros de Asunción. Y se va el 17 de octubre. ¿Y qué pasa otra vez en esa fecha, en ese pueblo, Villarrica? La gente lo quería saludar porque era el 17 de octubre. Y otra vez se arma una gran manifestación y fiestas y demás. ¿Por qué esto? Bueno, porque el pueblo paraguayo le agradecía que él había devuelto un año antes los trofeos que tenía la Argentina de la guerra del Paraguay, esa guerra tremenda que había devastado al pueblo paraguayo. Y Perón devuelve estos trofeos y además pide disculpas. Y en ese mismo momento le dan el grado de general del ejército paraguayo, ¿no? Que ostentaba y que era el único que le quedaba, porque en la Argentina te armaron un tribunal de honor. Por supuesto, en la Argentina el gobierno de facto voló todo, voló el Congreso, voló la Corte Suprema, este, y empezó a nombrar jueces en los lugares donde les convenía y a quienes les convenía para hacer todo esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, le hacen un tribunal de honor compuesto por 5 generales, que muchos de ellos habían pertenecido al círculo íntimo de Perón, que rápidamente se dan vuelta, ¿no? Y lo acusan de falta gravísima, así es el cargo. Eh, ¿Cuál era la falta gravísima? Dice que, explican, incitación a la violencia, que en verdad había sido porque en 1953, durante un acto de la CGT que Perón está hablando, le meten no sé cuántas bombas eh, en el acto, que hubo 5 muertos y no sé cuántos heridos, y que como reacción de eso eh, se producen los incendios en la Casa Radical, en la Socialista, el Jockey Club y todo eso. Pero Perón no había incitado a la violencia, le habían metido no sé cuántas bombas y habían matado sus partidarios y había herido cantidad de gente. Después lo acusan de ataques a la religión católica, que Perón no había atacado a la religión católica, lo que había pasado era que le había dado permiso a un pastor evangelista, eh, que era de estos, bueno, como son ahora, sanadores, que había llenado el pastor la cancha de Huracán y la de Atlanta, porque curaba a la gente. Pero Perón no había atacado a la Iglesia Católica. Sí, después cuando la Iglesia empieza a reaccionar, lo empieza a cuestionar y todo lo demás, bueno, sí, firmó un decreto que eliminó la dirección de enseñanza religiosa, después otro decreto por el... No, esto no fue, esto fue ley del Congreso. El Congreso aprueba la ley de profilaxis y se abren prostíbulos y la otra ley, la del divorcio vincular. Después lo acusan de que se había quemado la bandera argentina y eso había sido después de la procesión de Corpus Christi, eh, en el 55, donde se juntan todos, hasta, no sé, el Partido Comunista, que eran más ateos, y bueno, todos los partidos políticos se juntan en esa procesión de Corpus Christi, que más que una procesión religiosa fue un acto de oposición a Perón. Llegan hasta el Congreso, van de la Catedral al Congreso, y en el Congreso se quema una bandera argentina, pero nadie pudo demostrar que la hubiera quemado Perón o los partidarios de Perón. Lo más probable era que lo hubieran quemado quienes hicieron esa procesión. Y después el otro cargo por estupro. Uno de los ataques de la iglesia a Perón habían sido los curas cuestionando el tema de la UES,
que era la Unión de Estudiantes Secundarios, la rama femenina que funcionaba en Olivos, donde hoy es Olivos. Eh, y de ahí le meten una causa por estupro porque Nelly Rivas, que era una alumna de, de las que iban ahí a la UES, con permiso de sus padres, había ido a vivir a la residencia para acompañar a Perón y ella sostuvo toda su vida, y me lo dijo a mí también, hablé con ella, que Perón la trataba como una hija y que ella se conmovió y que fue a vivir ahí porque Perón estaba muy solo después de la muerte de Evita y que le cuidaba a los perros, los caniches. Bueno, a los padres de Nelly Rivas los metieron presos, a Nelly Rivas la mandaron a un orfanato que estuvo un año y que cuando salió de ahí tuvo que hacer tratamiento psicológico 3 veces por semana porque había sufrido todas las vejaciones que se imaginan. Bueno, por todo esto pedían para Perón condena a cadena perpetua por traición a la patria, lo mismo a todos los legisladores que decían que le habían votado la suma del poder público, y los legisladores habían llamado a una sesión después del atentado este del 53 con las bombas para, para expresarle todo el apoyo al gobierno de Perón. No le habían dado ninguna suma del poder público. Lo que pasa es que no se podían bancar que tenían mayoría absoluta en el Congreso. Pero bueno, eso era resultado del voto popular. Y también pedían que lo extraditen del Paraguay, digamos que el gobierno del Paraguay. Bueno, cuestión que la voy a hacer corta porque el derrotero de Perón durante todo ese tiempo estuvo viviendo en 6 países, 5 en América: Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente España, que es donde se instala. ¿Por qué esto? Y porque los gobiernos lo tenían, pero cuando se les complicaba, le pedían que se fuera y tenía que irse a otro lugar. Es más, hay uno de los traslados que Somoza lo había invitado para ir a Nicaragua y que estando en vuelo le llega una comunicación de Somoza que le dice que mejor no vaya. Estaba en vuelo. Tuvo que aterrizar el avión en Río de Janeiro, pasó la noche en el avión porque no sabían a dónde ir y finalmente lo reciben en Venezuela. Es decir, era un paria, era un paria, pero a la vez en la Argentina todas las medidas que van tomando para proscribirlo cada vez peor, desde el decreto 4161, famoso decreto que prohibía nombrar a Perón, peronismo, la marcha peronista, bueno, todo, siempre me causó gracia, pues te dan ganas de llorar, pero en el decreto dice que estaba prohibido nombrar a Perón y a sus familiares. Sus familiares era Evita, que a qué otra familia que ibas a nombrar, a la madre Perón, al hermano de Perón. Bueno, que además también digamos que paralelamente con esto secuestran el cadáver de Evita y lo desaparecen, ¿no? Entre todas las perversiones que iban haciendo. El decreto este 4161 tenía pena de cárcel. Vos decías Perón, ibas en cana. Eh, que son todas, por eso se parece mucho ahora, todas cuestiones para amedrentar y asustar. Se suponía que tenían que asustar a los que eran peronistas y iban a dejar de serlo. Y el efecto en verdad fue todo el contrario. Más reprimían, más cuestionaban, más peronista era la gente y más resistía. Eh, bueno, por todos esos países estuvo hasta que terminó en España. Ya estando en Venezuela recibió, se empezaron a reagrupar porque muchos de los que habían ido presos al penal de Ushuaia, el penal de Ushuaia, Perón lo había cerrado por inhumano. Esto lo volvieron a abrir y mandaron ahí
Cámpora, a Jorge Antonio, Kelly, bueno, varias personas peronistas se habían escapado de ahí, habían ido a Chile y muchos de esos lograron pasar a Venezuela y se rejuntaron ahí. Ya con Perón en España, Puerta de Hierro, que es donde vive, era una especie de santuario. Todos iban a Puerta de Hierro a pedirle la opinión de Perón, a hablar con él, bueno. Por supuesto que en estos 18 años tuvo defecciones. Para empezar, su vicepresidente, el contraalmirante Tesser, que se suponía que era uno de los más leales, a los 15 días fue a Lonardi y le presentó un documento acusándolo a Perón de cantidad de cuestiones, digamos. Y lo mismo los partidarios. Famoso caso de Bandor, que tiene que mandar Isabel para desarticular esa cuestión que según Bandor, para salvar a Perón, había que terminar con Perón, ¿no? Peronismo sin Perón, que por supuesto no funcionó, no solo no funcionó, sino que Bandor terminó asesinado, Perón se lo dice. Mire, Bandor, usted jugó con fuego, porque además era de los sindicalistas que transaban con los regímenes militares, ¿no? Usted jugó con fuego, si no lo mata la CIA, lo va a matar alguien del movimiento, y tal cual. Pusieron una bomba, voló por los aires. Em, pero entonces digo, para cerrar y poder hacer preguntas. Primera cuestión, lo proscriben a Perón, la proscriben a Cristina porque no le pueden ganar. Dos, los proscriben porque no pueden con el amor del pueblo. Tres, lo proscriben por la independencia económica. Perón se había negado a sumarse al Fondo Monetario Internacional. Sabemos que Néstor nos liberó del Fondo Monetario y Cristina siguió con esa impronta, ¿no? De independencia económica. ¿Qué hace la fusiladora cuando lo derroca Perón? Lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace, firma un decreto Aramburu, firma un decreto para que se iniciaran los trámites para sumarnos al Fondo Monetario Internacional, que era recientemente creado, ¿no? Y que Perón lo había rechazado. Y acuerdan una cuota de 150 millones de dólares. 150 millones de dólares para ingresar. Y un año después le piden el primer crédito por 75 millones de dólares. ¿Me puedes explicar para qué pones 150 millones de dólares para entrar a esa porquería? Tenés 150 millones de dólares y después vas y le pedís 75. Si no tenía ninguna lógica desde el punto de vista económico, sí la tenía desde el punto de vista político y de dependencia. ¿Qué pidió a cambio el fondo en 1956 cuando nos dio el primer crédito de los 75 millones de dólares? Devaluación de la moneda, libertad cambiaria, disminución de la protección de aranceles a la industria, levantamiento del control de precios, restricción al aumento de salarios, bueno, y fomento de la inversión de capitales extranjeros que iban en detrimento a nuestras pymes, ¿no? Pero es lo mismo que pide hoy y que pidió cada vez que nos dio un crédito y que por esa razón Perón dijo que no y por esa razón Néstor hizo lo imposible para terminar con la deuda del fondo y que Cristina la mantuvo a rajatabla. Eh, entonces por esa razón también lo proscriben a Perón, la proscriben a Cristina.
por la independencia económica y por la soberanía política que te da esa independencia económica. Eh, y después, bueno, obviamente la justicia social, la redistribución de la riqueza. Perón lo hizo en su tiempo y Cristina se fue del gobierno con creo que más del 50-50. Creo que era 51% de la participación de los trabajadores y el resto de las empresas, ¿no? Bueno, por esa razón la proscriben y lo proscribieron a Perón. Y por esas mismas razones son que el pueblo los ama y los va a seguir amando, por más que encarcelen, por más que persigan, por más que hagan lo que quieran, debiera esta gente, la de hoy, eh, leer un poquito de historia. Mi hijo, no pierda el tiempo que por ahí no es. No sé por dónde, pero por ahí no es. Porque lo único que hacen es fortalecerlos. La ponen presa. A ver, es de manual. Cristina dice por televisión que va a ser candidata en la tercera sección electoral. Candidata en la tercera sección, diputada provincial. ¿De qué me están hablando? A ver, había sido 2 veces presidenta, una vicepresidenta, senadora, diputada, qué sé yo. Fue todo lo que quiso Cristina. Bueno, ahora dice que va a ser diputada provincial por una sección, está bien, es una sección enorme, ¿no? Electoral de Buenos Aires, pero. Y la mete en presa, son de manual. Bueno, muy bien, la mete en presa. Como, como Cristina no lloraba, se empiezan a molestar porque bailaba en el balcón. ¿Y qué quiere que haga? Que decían, le van a prohibir el balcón. Va a bailar adentro, se va a grabar y lo va a distribuir. Mirá, qué cosa. Y después la enorme manifestación que se arma para pedir su libertad. Enorme, yo creo que nunca vi una cosa igual. Miren que hemos tenido manifestaciones acá, pero como esa no he visto. Y encima manda un audio y el silencio en la Plaza de Mayo. Yo no sé cómo se logra callar una muchedumbre. Se logra callar una muchedumbre con que hable Cristina o, o que hable Perón, no sé. Realmente era impresionante ver el silencio en semejante muchedumbre para escucharla. Eh, Esas son las similitudes para mí de ambas proscripciones y, y que son inútiles porque no van a lograr sus objetivos. Lo que sí, yo lamento mucho, tengo la costumbre como historiadora, cada vez que escribo algo, además de pensar todas las variables, pienso la variable personal, ¿no? ¿Por qué tienen que sufrir así? ¿Por qué tuvo que sufrir así Perón y por qué tiene que sufrir Cristina? ¿No? Eh, ¿Qué es lo que te da rabia? A mí me da por lo menos impotencia y todo lo demás. Pero al mismo tiempo me da la certeza del triunfo. No, no van a poder. Mal que les pese, no van a poder. Y más pasan los días, y más la quieren a Cristina, y más la gente va, y va a ser así. Hasta que llegue un punto en que la gente se harte y empiece a reaccionar, y creo que ya empezó. Creo que ya empezó. Espero. Pero bueno, si quieren hacerme alguna pregunta, alguna cosa, para Hola, que pensé. Araceli, qué hermoso verte acá, ¿Cómo estás? Eugenia. ¿Cómo ¿Cómo estás, andás? Eugenia? Bien, bien. No, quería decir en relación a las similitudes, eh, la, la relación con el saber de Perón y de Cristina, ¿no?
qué personas formadas, no solamente en una sola disciplina, sino abiertas, además del carisma y del talento personal, digo, la posición frente al saber. Gente que se ha rodeado de gente formada, preparados para construir. Creo que en No, relación a esto vos planteás lo del feminismo, ¿no? El peronismo será feminista, no será nada. Esta cuestión de la construcción, el respeto también y el armado conjunto para construir, ¿no? Porque no sí, era además, ellos solos. no, pero además los dos eran grandes estudiosos, ¿no? Perón en el Sí, exilio le dice a, creo que es el Chango Funes, uno que los va a visitar, de los tantos que lo iban a visitar a Puerta de Hierro, eh, que le dice, y por ahí me hicieron un favor, porque yo siempre quería leer más a la noche, pero caía rendido. Y entonces usó el tiempo de su exilio para estudiar. eh, y por eso, bueno, nada, se carteaba e intercambiaba con grandes intelectuales, con jefes de Estado, por supuesto. Pero, por ejemplo, con Josué de Castro, que era un intelectual brasileño, eh, que había escrito sobre el tema del medio ambiente y del hambre, eh, con él elabora un documento que lo manda 4 meses antes que se reuniera en Estocolmo la Conferencia de la Tierra. Era la primera vez que en el mundo, 1972, que en el mundo se iba a reunir, se iban a reunir los países para hablar del medio ambiente. Eh, y manda un documento que es impresionante, lo adelantado, bueno, el tema del cambio climático, temas que estamos discutiendo recién ahora. Y él, bueno, elabora ese documento. Como esto, todo, es un gran estudioso. Yo recuerdo cuando escribí Eva y Cristina, la razón de sus vidas, lo entrevisté a Aníbal Fernández, que entonces era el jefe de gabinete de Cristina. Y le pregunto a Aníbal, Aníbal, ¿Cristina sabe de economía? Y me contesta, Aníbal, sí sabe, pero si no supiera sobre algún tema, dale el tema y en 48 horas viene y te da una clase magistral, porque es una enorme estudiosa, porque estudia, ¿no? Cosa bueno, no es lo que abunda ahora en la política, ¿no? Gente estudiosa, sobre todo si son dirigentes. Pero sí, los dos, y además que valoraban, tanto Perón como Cristina ahora también, eh, el rodearse de expertos, de especialistas, de cosas, no sé. Cuando Cristina se pierde ella termina su mandato en el 2015 y se pierden las elecciones, que viene Macri, lo primero que hace es inventar el Instituto Patria. El Instituto Patria, que es un lugar donde se reúne la gente en distintas áreas para pensar, para proponer y demás. Perón, con los planes quinquenales, y en el 73 lo volvió a hacer, eh, y que encarga también para escribir el modelo argentino para el proyecto nacional, le dice a Frenkel, que es uno de los intelectuales que llama, usted convoque, pero no importa si no son peronistas, usted convoque a la gente que sepa, por supuesto que quieran al país, que no un vendepatria, pero, y de hecho muchos de esos funcionarios vienen de la democracia cristiana, por ejemplo, no vienen del peronismo. Pero dice, no importa, usted convoque a los que sepan. Y en eso Cristino también es igual. Y yo me la imagino ahora, debe estar leyendo
pero siempre está leyendo. Cuando ella habla y que da su discurso, siempre te recomiendo un libro. Y el tipo que lo recomendó hace fiesta porque se agotan en las librerías. Yo soy una de esas. Cuando Cristina dice, no, porque en tal libro salgo corriendo a buscar el libro para leerlo, ¿no? Ah, te manda saludos, Juancito Mínimo. Bueno, ahí hay una compañera en el chat que preguntó, que pregunta si Perón era tehuelche. ¿Era? ¿Qué Tehuelche. era? No, pero no tenía ascendencia de pueblos originarios. Es una gran discusión. Yo en el libro lo trato bastante el tema, ¿no? Eh, no, no tenía ascendencia de sangre, pero tenía una enorme influencia por el tiempo que él pasó en la Patagonia con su papá. Eh, de hecho, escribió un diccionario, el diccionario araucano, lo tengo por ahí. Eh, Parecido a lo que hizo Rosas en su tiempo, ¿no? Que había escrito un diccionario. Pero no, no, de sangre no, pero sí de mucha influencia cultural, digamos, por su formación en la Patagonia y el enorme amor que tenía por la Patagonia, ¿no? Ahí en la quinta de San Vicente, donde están los restos de él, ahora que fue su quinta, donde descansaba con Evita y todo lo demás, ¿no? Que es hermosa, que cuando vengan vayan a verla porque es muy linda. Hay un museo ahí. eh, en una parte dice, acá empieza la Pampa Argentina, porque él eh, se reconocía como hijo de la Patagonia, digamos. Le venían, a pesar de que había nacido en Lobos, le venían esos aprendizajes de su infancia en la Patagonia con su papá y los peones, ¿no? Ahí hay otra pregunta, Araceli, que dice, o sea, ¿qué pensás vos que pueda llegar a pasar con Cristina? Y bueno, ¿cómo ves esta campaña de Cristina Libre? Ay, no sé, ojalá supiera qué puede pasar con Cristina. Me tranquilizaría un poco más. Eh, Mirá, no sé, a mí me parece que mucho tiempo no va a poder estar presa. Yo creo que se van a levantar voces internacionales, presiones internacionales. Y además creo que el pueblo en la calle es condicionante, ¿no? Esta campaña Cristina Libre, por lo menos acá en Moreno, fue enorme. El sábado pasado, pero los clubes de barrio se sumaron, bueno, la gente, ¿no? En general. Y en algún momento este hombre va a terminar su mandato. Como yo le creo mucho a Cristina, porque sabe, cuando Cristina dice que está haciendo agua al plan económico, es que está haciendo agua al plan económico. No sé cuándo lo dijo Cristina, y hoy leíamos, o ayer, lo de la recomendación del JP Morgan a los inversores diciendo que se vayan de la Argentina. Digo, no hace tanto pasó lo mismo y era el mismo ministro de Economía que ahora es Macri, ¿no? Eh, y me parece que por eso Cristina tiene tanta preocupación porque estemos preparados. Porque si esto hace agua, ¿quién se va a hacer cargo? Y por eso insiste tanto con, creo yo,
con la militancia política más que la militancia electoral, ¿no? Está bien, por supuesto, hay que ganar elecciones, pero paralelamente a eso, bueno, ¿qué les vamos a proponer al pueblo argentino? ¿No? Eh, Eso es lo que me parece. Y me parece que no hay que aflojar con la presión porque además Cristina es inocente, digo, esto hay que decirlo, igual que Perón. Perón es inocente. eh, y Cristina igual. Y que además, yo creo que para eso sirve tener memoria, ¿no? Ustedes recuerden que todo esto, toda esta porquería que vivimos de manipulación de la justicia, bueno, todo eso, recuerden que comenzó en 2016, no bien asumió Macri, y Morales en Jujuy empezó el globo de ensayo con Milagro Sala. Entonces lleva todo este tiempo, este monstruo que tenemos hoy armado, ¿no? Todo este tiempo, hasta que, digamos, de Milagro Sala a Cristina. Ay, mira, es un buen título para un libro. De Milagro Sala a Cristina. Sigue presa, ¿no? ¿Eh? Que Claro, sigue presa, Milagro. pero claro, condenada por un tribunal absolutamente parcial. Y acordate cómo fue, la detuvieron porque había hecho una acampada, una cosa ahí frente a la casa de gobierno, que por eso la detuvieron. Y después le empezaron a agregar causas, ¿no? Mm. Acusada de, no sé, de tirarle huevos a Morales en un lugar donde ella no estaba. Digo, qué sé yo, las causas son absolutamente absurdas. Y está presa, sí, está presa, está con prisión domiciliaria en La Plata. Ujú. Sí, bueno, yo no puedo leer bien todos los chats, pero eh, ahí un compañero de Modrón dice que es muy buena la charla, que buenos estos espacios y que el pueblo va a ser la que sacará a Cristina de, de prisión. Y Canini también nos dice, no sé si alguien quiere hablar, podemos activar el audio y que dé su opinión, si no parece que Dale. estoy. Así que bueno, si le das el audio, Sabrina, a Rodolfo. Está Todo muteado. está muteado, ¿podés Ahí estoy, desmutearte? ¿no? Ahí Hola, está. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches, ¿cómo anda? estás, Rodolfo? Buenas Ay, tardes. hola, Juliana. ¿Cómo andan? Muy interesante la charla. Yo lo que creo es una opinión, una humilde opinión, ¿no? Que por ahí nosotros no identificamos bien el enemigo, porque la oligarquía argentina, inclusive no le decimos ni oligarquía al enemigo, como le decía Perón, ¿no? Es, por ejemplo, Chávez los identificaba con un nombre que decían los escuálidos, por ejemplo. Los nicaragüenses le dicen los contras. Perón decía la oligarquía, lo identificaba claramente. Nosotros, me parece que no se identifica claramente, pero ellos saben bien quiénes son sus enemigos. Me refiero a la oligarquía. Cuando tienen gobierno, saben a quién tienen que atacar. Y me parece que es una debilidad nuestra no hablar de enemigos, son enemigos, enemigos políticos, no necesariamente en política los enemigos hay que eliminarlos como pretenden ellos de nosotros, y como se hace en una guerra. En política los enemigos se los supera, la oligarquía se la supera creando las condiciones para que no haya justamente oligopolios, ¿no? Y me parece que ahí está nuestra debilidad. No identificar claramente a quiénes tenemos enfrente. Por eso, cuando después algunos
peronistas, entre comillas, se pasan al bando enemigo, es decir, no sorprende mucho. Y se pasan y después vuelven también. Como el otro día escuchaba a Yoma, bienvenido, ¿no? Pero estuvo con Macri. Es decir, si no se tiene identificado bien a los enemigos, hay inescrupulosos que entran y salen continuamente, ¿no? Y por eso se nos hace tan difícil el camino, me parece, ¿no? Una de las tantas causas, ¿no? Sí, además creo que no castigar el delito. Perón después en su tiempo, en tiempo del exilio, ¿no? Medio se arrepintió de no haber fusilado a los que bombardearon la Plaza de Mayo, ¿no? Eh, Porque en verdad lo que pasa es que cuando se cae todo y venimos nosotros, porque el peronismo es un movimiento que nació para reparar. Si el Perón llegó para reparar la década infame, ¿no? De 1930. Y después cada vez que nosotros volvemos, tenemos que reparar. Y encontramos el país tan hecho percha que nos empezamos a ocupar de resolver y no le damos bolilla a esto que te digo, de no castigar los delitos, porque después esos mismos vuelven. Nosotros no castigamos eh, por ejemplo, digo, cuando volvimos en el 19, mirá que había que, para castigar lo que había sucedido entre el 15, fin del 15 y el 19. Y no lo hicimos, no nos ocupamos. Y acá los tenés de nuevo. Entonces me parece que esto hay que atenderlo, ¿no? Porque si no es como vuelven, vuelven, vuelven. Eh, y la otra cosa que me parece es que durante los gobiernos de Néstor y Cristina sí se castigó a los delitos militares durante la dictadura, ¿no? Y eso fue tremendo, porque fue una lucha de cuántos años, ¿no? Bueno, se hizo. Y se está haciendo todavía. Pero no castigamos a los responsables económicos de eso. Bueno, y ahí los tenés. Eh, Me parece que hay que atender a eso. Los militares no joden más. Fíjate que cada vez que Bullrich quiere hacer esas cosas que quiere hacer ella, que poner a los milicos a intervenir en los conflictos internos, bla, bla, bla. Los milicos son los primeros que saltan, no quieren saber nada. O no les quedó más ganas. Entonces me parece que eso hay que atenderlo también, sí. Eh, bueno, ahí Eugenia dice que nosotros le decimos a la oligarquía, le decimos gorilas. Sí, son También. goril. Sí, Pero es verdad lo que dice el compañero. Nosotros no tenemos concepto de enemigo, nos cuesta. Y pecamos de archidemocrático, republicano y no sé qué, cuando todos, además nos dicen que no somos eso. Porque encima eso, somos, pero nos dicen que no somos. Y no le decimos enemigos. Y yo creo que hay gente que es enemiga, aunque no nos guste. A mí no me gusta ese concepto, pero déjame de joder. Si tenés una tipa que te caga a palo los viejos todos los miércoles y es una enemiga, eh, por ejemplo, digo, ¿no? Por lo que están moviendo con los hospitales, el Garrahan, el Clínica, con los discapacitados, con tanto sufrimiento, tanta crueldad. Esa gente no es buena gente. Esa gente es enemiga. sí, Rafael dice ahí desde Morón que hay que ser como México, cambiar el poder judicial. Sí, Eh, claro. sí, lo que pasa es que yo también quiero recordar que nosotros empezamos con una reforma en el poder judicial, no sé ¿Quién? si se acuerdan ustedes, que era muy de democratización de la justicia. Sin embargo, bueno, rápidamente fueron anuladas
por el Poder Judicial. Y ahí en una de las cosas vos decías, Araceli, ¿qué le vamos a proponer al pueblo, ¿no? ¿Qué le vamos a proponer a las próximas elecciones? Pero también a mí me parece que es, o sea, ¿cómo vamos a resistir a esas propuestas que hagamos a estos monstruos que lo que quieren es destruir la soberanía nacional? Porque no nos olvidemos de la ley de medios, bueno, la democratización de la justicia y demás, no nos olvidemos también de que Perón sube con el 62%, Cristina en las elecciones logra también un importante porcentaje, pero bueno, el enfrentamiento primero que tuvimos en la resolución 125 con el campo, o sea, lo que se buscó fue desestabilizar al gobierno, y yo era senadora en ese momento y ya Cobo se estaba poniendo el traje de presidente. O sea que nosotros necesitamos realmente en estas elecciones de octubre tener representantes, tanto diputados como senadores, que sostengan nuestros principios y que no se den vuelta a la primera oferta que se les haga del otro lado. Por eso me parece que eso también tenemos que verlo, cómo castigar a aquellos que son elegidos por el voto popular para representar los intereses del pueblo y después terminan Se votando en representan a contra. sí mismos. Sí, o sea, me parece que bueno, yo cuando dicen y tenemos que hacer, tenemos que cambiar, tienen que estar los jóvenes y demás, o sea, yo digo, bueno, o sea, la juventud o la adultez son circunstanciales. Lo que tenemos que ver es que realmente esa gente que llevemos y que nos represente, realmente nos represente a la hora a la hora donde se viven momentos muy difíciles. Y lo digo, bueno, con conocimiento de causa, de haber estado los 8 años de Cristina en el Congreso, o sea, cómo uno tiene que resistir a las presiones, y la verdad que si tiene en claro cuál es la función que tiene que hacer, o sea, no se necesita demasiada cosa más que respetar el voto popular y cuál ha sido, Lo que pasa es que a mí por me qué parece, partido Nancy, claro, uno ha subido y qué proyecto estamos defendiendo, ¿no? me Eso me parece parece que ha sido también una debilidad. Nosotros teníamos una mayoría en diputados y sin embargo, o sea, cómo se dieron vuelta y bueno, sacaron, o sea, la ley bases y todas estas reformas cuando decía, bueno, mi ley no tiene representación en la Cámara de Diputados y sin embargo, ahora, ¿qué vamos a hacer con esos que votaron todas estas leyes? Sí, lo necesitamos a todos ahora, pero bueno, a la cola, o sea, alguna pena hay que dar, como decía recién que veíamos otra vez a Yoma, ¿no? Porque sabemos que si suben van a hacer el mismo recorrido, en la medida, se van a ir en cualquier momento cuando haya que resistir para sostener el proyecto sí, claro. económico y bueno, y reconstruir y reparar todo lo que se está destruyendo. No tenemos todavía 2 años de gobierno y es terrible lo que ha hecho, ¿no? Tal cual. Ahí hay una mano de Sí, Juliana Marino. sí, ahí le reactivo el audio. Bueno, ¿empiezo? Dale, hola. Un gusto, ¿cómo estás, Araceli? A todas las compañeras, un gusto verte, escucharte. Me llegó la invitación y la verdad que, como he puesto en un tuit, ¿no?, que para mí fue uno de los días más tristes de mi vida, aquel día del fallecimiento del general, quería pasarlo con peronistas. Así que me sumé en lo que pude, aunque tengo algunas tareas acá con un nieto que está viviendo conmigo. Ustedes estarían escuchando el violín de fondo cuando está estudiando.
Así que agradezco esta reunión de hoy para poder estar primero. Yo con respecto al general habría tanto para hablar acerca de él, ¿no es cierto? Que a lo mejor en algún momento Araceli podés recomendar no, qué libro de él te parece elocuente para entender qué le pasaba y cómo se sentía. ¿Será que yo trabajé el tema de la fuerza es el derecho de las bestias? Y ahí me resultó tan conmovedor ese libro en relación a cómo él se sentía y cómo se sentía en la Argentina del golpe del 55 y también lo que sintió en relación al papel de las propias Fuerzas Armadas, porque él era un hombre de armas, ¿no es cierto? Un militar. A mí me parece muy extraordinario ese libro, pero habrá otros. A lo mejor pueda recomendarnos alguno que te parezca que revele absolutamente su personalidad. Yo tuve oportunidad de conocerlo en el año 72 en una reunión muy pequeña, con muy poca gente, éramos familiares de presos políticos, y en esto que vos planteabas, Araceli, del tiempo y no la sangre, eso volvió a aparecer allí. Eso era algo que él tenía también, no era algo solo que discutía la militancia, él mismo lo tenía presente. Y en un momento dado de la entrevista había muerto un chico el día anterior en Devoto, creo, Ramón Cesaris, y él dijo, no quiero que muera más un joven en mi nombre. A él, digamos, la muerte, los muertos de una guerra civil no le eran indiferentes, no es que decía, bueno, mueren algunos y entonces yo vuelvo al poder. Tenía, digamos, una conciencia, una responsabilidad extraordinaria acerca de la vida de las personas. Eso en relación a él, ¿no es cierto? En relación a lo que ocurre, yo la escuchaba a Nancy y no la quería escuchar más, porque Nancy fue haciendo toda la descripción de todo lo que deberíamos hacer, de todo lo que nos deberíamos ocupar, todo lo que tendríamos que reformar. Y yo estoy tratando de enfocarme, decir cuáles son las 2 o 3 cosas más importantes en este momento. Tratar de hacer todas, además, cada cual tiene sus inclinaciones, a cada cual le gustan cosas diferentes, hay gente que le gusta el trabajo social, liderar socialmente, otros los jóvenes, otros los más grandes, o sea que hay y habría compañeros para todo, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un par de cosas en las que nos deberíamos enfocar. Escuchaba también al compañero que decía que nosotros no los nombramos como corresponde a la oligarquía y a la oligarquía como tal. Pero yo quiero recordar, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que tenemos que definir lo más claramente posible para el conjunto del pueblo que todavía no lo ha comprendido o será generacional, no sé, qué es lo que significa el peronismo y por qué el peronismo es atacado. Y esto que vos planteabas, Araceli, que Cristina es inocente, se le llama lofer, ¿no es cierto? Es uno de los temas a trabajar con la gente, porque trabajar la inocencia de Cristina es trabajar frente a lo que se plantea de la oligarquía, etcétera, que la verdadera corrupción es la de la oligarquía y la de esta gente, y que el invento de la corrupción es un invento no solo de este país, sino de muchos países, en realidad para corrernos, no sé si para corrernos, y entonces nosotros sentirnos deslegitimados y muy apachuchados para pararnos a decir quiénes somos y por qué nos persiguen. En ese sentido, yo creo que una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar es en el Cristina libre, a unas sabiendas. Yo no comparto por el momento tus mismas esperanzas e ilusiones de que va a salir de inmediato, pronto, o no será tan largo, porque desde el 2016 también milito en el Comité por la Libertad de Milagro, y sostener la visibilidad e ir llevando adelante muchas acciones cuesta. Entonces también tendremos que ir pensando cómo hacerlo, porque tal vez no puedan mantenerse las movilizaciones en la casa, en la puerta de Cristina, pero sí, como estuve viendo los videos de Moreno, etcétera, que permanentemente sí, todo el tiempo, en todo el país y donde se pueda, eso sí, tener presente los carteles, debería ser uno de los temas, y además trabajar el tema de la docencia, porque forma parte de los mecanismos con los cuales el gorilismo o la oligarquía, como decía el compañero, nos ha corrido hace 50 años. Yo voy a terminar porque para no monopolizar, pero digo, y además tenemos que tratar de ganar, porque no hay modo de lograr la libertad de Cristina
si no es por un indulto, o bueno, hay que ver ahora cómo se comporta internacionalmente las personalidades y los niveles, los organismos internacionales referidos a la justicia, pero no tengo tanta confianza en esto, digamos, ¿no? Pero Así que ganar, Juliana, vos fíjate, lo de Milagro, que sí, yo he acompañado todo el sí. tiempo, porque no tengo paz, porque cada vez que yo pienso en Milagro y está presa, yo no tengo paz. Em, es culpa nuestra, Juliana. Alberto la tendría que haber indultado, dejá joder. Digo, en esto tenemos que ser muy Por eso tenemos claros. que ganar el próximo gobierno, eso es lo que estoy Está diciendo. bien, sí, tenemos que ganar el próximo gobierno con un presidente o presidenta que la Ah, bueno, indulte. No, bueno, porque es eso. Digo, a ver, nosotros no, ¿cómo lo pero dejamos, no Alberto? a ver, pero no le quiero responsabilizar a Cristina, pero no lo pusimos nosotros, Alberto, ni lo pudimos condicionar. No No importa, pero pudimos, lo que yo te es que quiero porque decir es, forma parte del propio Lofer. Ya Cristina bueno, dijo, no voy a ser candidata porque voy a hacer perder esa enorme responsabilidad histórica de Cristina. Entonces, si no hubiera sido ella, ¿viste? Entonces, y sí, digamos, el tema de la justicia, que acá los compañeros lo han planteado también, igual te dejo, no te quise interrumpir, pero digo, tendremos que ver con quién. Yo ya termino igual, yo termino. Yo quiero decir algo además, que Cristina es una de las dirigentes de Argentina que más ha planteado el respeto a la institucionalidad del sí, país. claro, sí, Inclusive ella misma fue la que promovió sacar algunas figuras del Código Penal que de alguna manera restringían la libertad, ¿no es cierto? Entonces, eso también ha permitido que se diga cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, y estamos leyendo estos días los estudios realizados en relación a cómo fue entrando el Cristina Chorra. Yo termino, yo coincido con vos, Araceli, pero como eso es algo que decirlo ahora, no sé si lo decimos ahora y qué decimos, que sea quién, ya podemos nombrar quién, no. Coincido contigo, pero me parece que tenemos que enfocarnos en qué es lo que tendríamos que hacer. Yo creo que es el Cristina y el ganar. Perdón, algunas cosas mira, más, pero no vos importa. Y después me la pregun- última pregunta es hacerte vos, que ves a mucha gente en tu distrito y en la provincia que nos más. Gracias, Araceli, perdóname. ¿que nos qué? No te entendí, porque se congeló. Se cortó justo. No, cortó. Que vos ves mucha gente allí en Moreno donde estás y también probablemente, no sé, muchas personas también te busquen para charlar o jóvenes que te pidan, ¿cómo estás notando, digamos, que estemos recuperando estas rupturas que tuvimos de la memoria y cómo está sintiendo la gente todo lo que pasa? Mira, acá en Moreno tenemos una intendenta que conduce, y entonces eso facilita mucho, ¿viste? Porque de verdad Mariel conduce. Em, de manera que yo agradezco estar viviendo en Moreno, porque si no sería más angustiante. Eh, en verdad, la militancia responde porque tenemos una intendenta que conduce y porque tenemos una intendenta además que con la ayuda de todos nosotros está haciendo una gestión realmente diferente. Y creo que por ahí es el camino, ¿viste? Me parece que va con lo que decía también Nancy. A quiénes ponemos, a quiénes elegimos, ¿viste? Porque si no da cualquier cosa y después vamos de nuevo. Y a mí me parece que en el fondo, pasa que es una larga discusión, pero yo creo que el problema que tenemos no es ni político, ni económico, ni es ético. Es ético. El peronismo tiene que volver a discutir qué es el peronismo. Porque si no, cualquier cosa es peronismo. Y ya sabemos que no es. Y que además tenemos que empezar por lo primero. El peronismo es un estilo de vida, decía Perón, ¿no?
No es que venimos, hacemos política, no, es un estilo de vida profundamente cristiano, profundamente humanista, bueno, todo eso. Y yo creo que hay que empezar desde ahí, porque si no, no se entiende. Y lo que vos decías del libro, un libro de Perón, a mí me parece que un libro interesante hoy de Perón es La Hora del Pueblo. ¿Por qué? Porque ese movimiento que empezó Perón en el 70 y pico, cuando le escribe a Balbín y le dice, mire, nosotros hemos cometido errores, bueno, eh, pero no podemos subsanarlos si nos juntamos. ¿Cuál era la cosa de juntarse? Todos los que estaban en contra de la dictadura en ese momento, ¿no? A mí me parece que hoy habría que hacer una gran convocatoria a todos los que se consideren humanistas. No importa de dónde vengas, porque es una salvajada lo que estamos viviendo. Es mucho dolor, es mucha crueldad con los más débiles. Y a mí me parece, yo siempre me acuerdo de la película 1985, no sé si la vieron, esa de los juicios, bueno, el juicio, que estaba la mamá de Moreno Campo, que era el ayudante del fiscal, que era una vieja gorila, re aristocrática, insoportable la vieja. Bueno, todo bien, y lo chuseaba el pobre pibe, que por qué estaba haciendo eso, bueno. Cuando la mujer esa vio el testimonio de esa compañera que cuenta cómo le hicieron parir, que la llevaron en un auto, que no le daban la bebé, que, bueno, todo eso que le hicieron limpiar, bueno, ahí la mujer lo llama y le dice, pero eso no puede ser. Bueno, yo creo que hay que apelar a eso. A los viejos no se les pega, ¿cómo vamos a estar? No se les puede pegar. Por más que te digan, no me importa si son viejos malos, son viejos violentos, bueno, no me importa si son violentos, malos o qué. A los viejos no se les pega, a los discapacitados no se los tortura. No sé, digo, todo lo que estamos viendo. Y yo creo que hay que apelar a una gran hora del pueblo con el humanismo como centro y juntarnos y terminar con esto. Y yo creo que eso se podría hacer. Claro que para eso tenemos que volver a lo primero, ¿no? Que es ser peronista. Porque si cada uno va a estar cuidando su quintita, y no, porque si a mí me corresponden 3 diputados, dos, no sé, y estas discusiones que estamos viendo, bueno, viste, mucho para ahí no vamos a ir, pero me parece que va por ahí la historia, apelar al humanismo y hacer un gran frente. Si no, este hombre va a quedarse acá. Está Gilda Ibáñez para hablar. Ah, te escuchamos, Gilda. Hola, Hola. está muy interesante la charla. Creo que te conocí, Araceli, cuando viniste a presentar un libro, no sé si el de Cristina, no me acuerdo ahora. Lo andaba buscando, pero no lo encuentro. Me parece que me lo sacó mi hija. Ah, Quería hacer un comentario de algo que escribí en el chat que parece que eh, me quedé mal y no se entendió. Cuando yo dije, cuando yo leí que él era ya en 2 oportunidades, por más que que se dice mucho, de que era hijo de Tehuelche, me ah, había puesto contenta con el tema de que, dije, ahora entiendo por qué los odian a los peronistas, los antiperonistas o los gorilas, porque es como que dicen, ¿cómo nos va a gobernar un indio? Y es lo mismo que le está pasando a Milagro Sala, por eso no la sueltan, más allá de, porque yo la verdad no encuentro el motivo o solución, o bien Cristina tiene que ya, no sé, es lo que le toca, su final de ese modo, como todos los que nos cuentan la historia de los líderes, o bien, yo no quiero decir ser pesimista, como dijo ahí alguien en el chat, de que quizás el peronismo se terminó,
porque también puedo decir, hay gente que no quiere a los, como decía Juliana, o vos, en el modo de vida, y yo pregunto, ¿y los ateos, cómo los convencemos? Y a los que no quieren, a los militares, sí, me gusta la obra de Chávez, pero no me gusta porque es militar. ¿Cómo los convencemos? O a los jóvenes que también están yendo a la iglesia protestante, que hoy vi algo tremendo, ¿cómo llegar a...? Porque no encuentran el motivo. Bueno, nada, eso quería decir. Gracias, compañera. Yo creo que hay que llegar por el humanismo. Los Sí, pero ateos, ¿cómo? y bueno, hay que pensar y ser creativos. Digo, cuando Perón empezó lo de la hora del pueblo era impensable eso. Que Perón le escribiera a Balbín se habían enfrentado. Es más, Balbín había estado preso en los tiempos de Perón y qué sé yo. Pero se había llegado a un punto donde no había salida. Había que terminar con la dictadura, los golpes militares, bueno, toda la historia. Y se hizo un laburo de ir convocando fuerza por fuerza y se logró. Eh, y yo creo que eso era terminar con la dictadura, ¿no? Era lo que necesitaba. Bueno, nosotros tenemos que terminar con este hombre que tortura a los seres humanos. Es tan básico el planteo, Sí, que no nos sí, maltraten más. Porque no puede ser que maltrata a los pues, viejos, a los periodistas, a las mujeres, a los discapacitados, a los niños, qué sé yo. Bueno, yo creo que va a haber un momento en donde no se va a poder más. Y para eso hay que estar preparado para tener una estructura política que pueda contener todo eso. Eh, que por ahí no necesariamente es peronista, que sea básicamente nacional y popular, que defienda nuestros intereses, no me importa si es peronista, no es peronista, me importa que sea realmente una fuerza política que defienda nuestros intereses. Y esto hay que construirlo. Para construirlo, me parece que nuestra dirigencia debiera parar un poquito con sus egos y con sus cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un camino y que se puede hacer, se debería hacer, para que en el 2027 se acabe esta pesadilla y venga alguien que pueda gobernarnos un poco mejor. Ya ni te digo bien, un poco mejor. Bueno, Araceli, como siempre nos dejas pensando un montón de cosas. Me parece que la lucha continúa y bueno, y también aquí en Neuquén se trabajó no con la convocatoria y con la euforia con la que le han hecho en Moreno, porque bueno, tenés una intendenta que conduce acá, no Claro, tenemos un intendente, pero sí se está trabajando desde diferentes ámbitos con esta consigna que es Cristina libre, pero porque es inocente. O sea, no claro. es del libre, sino porque es inocente. Así que, bueno, compañeras y compañeros, gracias por estar en la tarde de hoy. Eh, eh, Milei no es un títere, es a los titireteros a los que hay que, que parar. Milei es un títere, sí, también tenemos que saber eso, ¿no? O sea que Milei va a estar siempre y cuando le sirva a los factores de poder. Cuando no le sirva más, seguramente van a buscar a otro. No, Para eso claro, nosotros tenemos que seguir luchando porque la liberación de los pueblos no se hace en un día y bueno, si también miramos la historia, ha habido avances y ahora estamos en un momento de resistencia y de retroceso, para lo cual fundamentalmente tenemos que estar, como nos está pidiendo Cristina, unidos y organizados.
Así que no sé si vos querés decir algunas palabras más, Araceli, si no, No, damos por nada, terminado. decirte que mandarles un saludo a la Casa Patria Moreno, que también creo que iban a participar de la charla, pero bueno, eso, que nos pone muy felices tener una Casa Patria hermana en una provincia y encontrarnos. Sí, por supuesto. O sea, bueno, hay varios participantes de la casa de allí de Moreno, así que bueno, esto va a quedar también grabado, lo van a poder ver en nuestra página y decirles a todos que muchas gracias por estar y bueno, hemos recordado de esta manera al general, pero también teniendo presente lo que nos está pasando ahora y conocer y poder refrescar todo esto que vos nos has contado, indudablemente nos ayuda a entender un poco más lo que es este presente. Así que gracias, compañeros, viva No, Perón, gracias a carajo, ustedes. viva Viva Evita, Perón y Cristina libre, Cristina libre, Cristina libre. Cristina libre. porque es inocente. Cristina Cristina libre, libre. Ya Cristina ganaron. libre. Gracias, compañeros y Chao, compañeras. compañeros. Bueno, tengan buenas noches. Gracias. Gracias.